ver, veamos el siguiente esquema. Acá tenemos una línea primaria o línea en media tensión. Lo que tenemos en la parte de acá se llama red de distribución primaria y lo que tenemos en la parte de abajo vendría a ser nuestra red de distribución secundaria. Lo que hacemos nosotros es calcular el alimentador que tenemos acá en media tensión, aquel que llega a la subestación, y luego calculamos también los alimentadores en baja tensión. ¿Qué es lo que tenemos? Esto de aquí es nuestra subestación, que ya hemos visto, puede ser subestación monoposte, biposte, si hablamos de subestaciones aéreas, pero también tenemos otros tipos de subestaciones como las convencionales en caseta subterránea o también las compactas, bóveda o tipo pedestal. Miren aquí en la parte de abajo, tenemos a la subestación, tenemos tal vez en este sistema, imagínense ustedes, podríamos tener una carga o un conjunto de cargas residenciales. Podrían ser de repente cargas industriales. Tal vez podríamos tener cargas comerciales. En fin, si nosotros queremos ver qué tipo de cargas, pues van a haber cargas resistivas, van a haber cargas capacitivas, van a haber cargas inductivas y van a haber una combinación en ellas, resistivas, capacitivas, lo que hemos visto, por ejemplo, en circuitos cuando hacíamos RL, RLC. Entonces, esos son nuestros tipos de cargas que vamos a tener, que después, cuando nosotros hacemos el análisis de perfil de cargas, las clasificamos como residenciales, industriales, comerciales, de alumbrado público, y así vamos trabajando cada una de ellas. Miren acá, alumbrado público, servicio particular, que puede ser, por ejemplo, uso general, las cargas trifásicas o cargas especiales. Tenemos la de servicio particular normal, que podrían ser cargas monofásicas, y así vamos nosotros trabajando diversos tipos de cargas. Con ellos se van a generar corrientes. A esta corriente del total de cargas que podemos tener para este circuito, mírenlo aquí, las corrientes por cada una de ellas que vienen por acá, se suman y viene por acá. Si nosotros consideramos a todas las cargas trabajando de manera simultánea, encontraríamos una corriente llamada corriente simultánea en demanda máxima. ¿Por qué en demanda máxima? Lo que pasa es que aquí estamos buscando trabajar con las demandas máximas. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué vamos a considerar demanda máxima en cada una de ellas? Lo que queremos es calcular alimentadores. Si yo quiero calcular el alimentador de baja tensión, necesito encontrar la corriente simultánea en demanda máxima de los tipos de carga. Si tuviera, por ejemplo, cargas residenciales, si tuviera industria liviana o pesada, yo lo que voy a hacer es calcular esa corriente simultánea en demanda máxima del alimentador y todos los tipos de carga conectados a ese alimentador. ¿Con qué objeto? Mire, nosotros vamos a encontrar múltiples factores. Los factores son los que vamos a colocar arriba, como por ejemplo factor de demanda, factor de simultaneidad, factor de carga, vamos a ver factor de diversidad, y así vamos encontrando diversos factores. El factor de potencia, por ejemplo, un factor que utilizamos bastante. Ahora, cuando yo tengo las corrientes o tengo demandas máximas, entonces voy pensando en el factor de carga. Demanda promedio sobre demanda máxima. Corriente nominal sobre corriente simultánea o corriente máxima que yo voy a tener. Muy bien, entonces aquí vamos pensando de la siguiente forma. Yo voy a tener una corriente simultánea en demanda máxima. Corriente simultánea en demanda máxima. ¿Para quién? Para cada uno de ellos, sea para alumbrado, para el servicio particular. Yo voy a tener una corriente total cuando todos estén conectados. Y ella debe ser, lo vamos a poner así, menor o igual a la corriente máxima admisible por el alimentador. El alimentador, dato del fabricante, según el tipo de alimentador, puede ser aéreo, subterráneo que tú tengas, va a tener una corriente máxima admisible. Entonces aquí vamos a poner a la corriente máxima admisible por nuestro alimentador. La corriente simultánea en demanda máxima calculada, que yo sé que esta corriente en baja tensión, pues todos trabajando simultáneamente la tendrían, cosa que es poco probable que lo tengamos de esa forma, por eso me sirve
para poder encontrar el alimentador adecuado, la voy a comparar con esta. ¿Y esta dónde la voy a encontrar? Para ella voy a utilizar el factor de carga, como habíamos dicho, corriente nominal sobre corriente máxima. Si yo quiero la corriente máxima, simplemente tengo que tomar a mi factor y hacer lo siguiente: corriente nominal dividida entre factor de carga. Y de esta forma yo voy a obtener la corriente máxima. Y así, yo ya tengo corrientes. Puedo encontrar, según la tabla de mis alimentadores, a los alimentadores adecuados. Aquí miren, acá trabajamos con la sección mínima y la corriente de cortocircuito. Y esa es la que comparamos ya en las tablas según los alimentadores que tengamos en esa posición. Perfecto. ¿Qué otra cosa podemos observar? Vean ustedes, acá hay una ruta. El trazo de ruta que sigue los factores. Factor técnico, factor ambiental, factor económico y podríamos hablar de un factor político y social. En base a esos factores, yo determino un trazo de ruta en esta zona, como ustedes pueden observar. Perfecto. Miren aquí. Lo vamos a ver de este lado. Acá tenemos vanos, las distancias entre los soportes, que podemos observar acá bipostes, monopostes, tripostes. Van a depender de la longitud del vano, la distancia de separación. Es un punto importante donde hablamos nosotros de todo ello en el curso. Perfecto. Entonces yo tengo alimentadores en baja, que necesito corrientes. Voy a calcular la sección mínima en media tensión, con ella voy a calcular la corriente de cortocircuito máxima y esa la voy a comparar con las tablas de las corrientes de cortocircuitos de mis alimentadores. De esa forma yo voy a seleccionar alimentador en media tensión y de lo que habíamos hablado con la corriente simultánea en demanda máxima, los de baja tensión. Tengo las corrientes que vienen por acá. Señores, ya podemos calcular entonces la corriente total que pasa por el transformador. Con la corriente total que pasa por el transformador, simplemente la voy a comparar con la corriente nominal, o podríamos ponerlo así, un 120% de la corriente nominal de mi transformador. Yo tengo una tabla con todos los transformadores, tengo sus corrientes nominales, aumento el 120% y comparo este valor con el total que me ha salido acá. Y este valor, por supuesto, debe ser mayor a este de acá. Y de esa manera yo ya tengo mi transformador. Lógicamente podemos hacer otras consideraciones adicionales, pero principalmente de esta forma vamos a tener todos los puntos mapeados. Perfecto, entonces aquí, media tensión. Yo voy a calcular, por ejemplo, la corriente de cortocircuito. Y voy a hacer comparación con la máxima. ¿Qué más? Puedo tener caídas de tensión. ¿Qué más? La tracción mecánica, importante. Yo voy a tener acá vanos. Acá hay tiros máximos. El tiro máximo que yo voy a tener debe ser menor o igual al tiro de seguridad. Y el tiro de seguridad es igual al tiro de rotura dado del fabricante del conductor sobre el coeficiente de seguridad. De esta manera, yo también voy a restringir o seleccionar una sección o un tipo de conductor con un tiro de rotura adecuado según mis características mecánicas. Entonces, yo voy a seleccionar mi alimentador según características mecánicas y eléctricas. Y lo mismo aquí. Puedo tener también, como habíamos visto, capacidad térmica, le vamos a poner así. Y también podríamos trabajar con la parte mecánica. Mecánica porque podríamos estar hablando de conductores aéreos. Lógicamente hay varios tipos de cables conductores que vamos a ir trabajando, como los conductores autoportantes, que los tenemos en media tensión, los tenemos también en baja tensión y tienen todo un sistema que ya en el curso lo vemos y lo trabajamos a fondo. Perfecto, entonces vamos mezclando esta parte mecánica con esta parte eléctrica. Miren acá, estos son
las estructuras: monoposte, biposte, triposte. Los vanos, distancias entre los apoyos. Para un monoposte podríamos estar hablando de que el vano es menor o igual a unos 300, 340 metros. Bipostes, estamos hablando ya de vanos que son inferiores a los 600 metros. O sea, un vano de 400 metros. Miren aquí, biposte. Este de acá podría ser, imagínense, 390 metros. Podría ser, de repente, no 300, 500 metros. Profesor, si es 700 metros, pasamos acá. Aquí, vanos mayores o iguales a los 600 metros. Podríamos estar hablando de 620, 650, 800 metros, 900 metros, 1000 metros. Un sistema con 3 postes, probablemente separados 5 metros cada uno. Y ahí está, una fase en cada uno de ellos. Podría venir aquí, podría venir por arriba, otro aislador acá, llega acá y se va por el otro lado. Y de esta forma tenemos las 3 estructuras. Es importante que las tengamos en cuenta. Entonces, ¿de qué se trata el curso? Parte mecánica, la tenemos aquí. Parte eléctrica, las tenemos ahí. ¿Con qué objetivo? Poder mapear todo el proyecto de baja y media tensión juntos. Llegamos acá, miren ustedes, están las retenidas, riendas o tensores. Según el país donde tú te encuentres, ello también tiene un cálculo. Cálculo en la cimentación y cálculo en el cable de la retenida. ¿Qué te permite? Reducir esfuerzos transversales, esfuerzos longitudinales. Esto lo vemos en el curso y lo trabajamos de una manera sencilla para que ustedes sepan si van a poner 1, 2, 3 retenidas o 3 riendas o 3 tensores según como ustedes le llamen. Las acometidas, acá lo podemos ver, la subestación, todo el sistema. Y acá también hay estructuras, pero estructuras en baja tensión. Hay un cálculo mecánico del conductor, que lo hacemos aquí. Hay un cálculo mecánico del conductor, que lo hacemos acá. Y también hay un cálculo mecánico en los soportes. Cálculo mecánico en la estructura. De esta manera nosotros vamos a trabajar el curso. El mundo de la ingeniería necesita profesionales cada vez más completos, que puedan conocer el desarrollo de proyectos a nivel macro para que puedan tomar decisiones en base a su experiencia y conocimiento. Aquí en CONSAP tienes la gran oportunidad de aprender a un precio insuperable. Nosotros no solo te capacitamos con diapositivas o software, nosotros utilizamos pizarra y demostramos cada una de las fórmulas que llega a nuestras manos, con el fin de que tú entiendas el porqué de cada cosa que haces. Nuestro principal objetivo, estimado amigo, es que tengas base y para ello te brindamos experiencias y terminología sencilla. En pocas palabras, trabajamos desde cero para que el resto se te sea muy fácil conseguir. Este mes tenemos el curso de diseño de proyectos electromecánicos disponible vía Zoom. Ustedes adquieren el curso y no solo se llevan esa versión, que es la 7ª del curso, sino también te llevas las versiones anteriores. Temas, de repente conceptos, ejemplos que hemos visto en versiones anteriores del curso, también vas a tener acceso a ellos. Vas a tener acceso al ebook de preguntas y respuestas, al material de la zona de descargas, distinto material de distintos temas, de distintos cursos, tienes acceso porque te has convertido en miembro de nuestra comunidad. Estimados amigos, aquí cuando una persona lleva 1 o 2 veces los cursos, por lo general siempre hay una tercera, cuarta, quinta vez, porque primero, tenemos precios especiales para los miembros de la comunidad. Segundo, nosotros nos preocupamos en siempre renovar y tener material nuevo para nuestros alumnos. Tercero, buscamos llegar a la mayor cantidad de personas. Este mes también tienes el curso de análisis de flujo de potencia y cortocircuito, donde conoceremos la teoría y trabajaremos con software. El curso de metrados y presupuestos, también con un descuento especial para aquellos que son miembros de la comunidad. Así que si estabas pensando en algún determinado momento llevar algún curso con nosotros, creo que esta es una gran oportunidad. Se vienen también el curso de redes y subestaciones en su 4ª edición. Tenemos el curso de líneas de transmisión en su 2ª edición y el de puesta a tierra
también ya vamos por la 4ª edición del curso. Así que, estimado amigo, tienes una gran oportunidad de poder aprender a un precio bastante bajo, teniendo material adicional de otros cursos para que puedas entrenarte, teniendo las versiones anteriores y las versiones futuras del curso que tú adquieres, así como el ebook de preguntas y respuestas, donde vas a encontrar las consultas de tus compañeros y cómo nosotros las resolvemos. Un fuerte abrazo y sinceramente espero verte en clase. Hasta luego. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra Masterclass. Mi nombre es Vladimir Pastor y para mí es un gusto, es un placer poder compartir con ustedes conocimientos, experiencias y actitudes en el plano de la ingeniería. Más específico, señores, nuestro subsector electricidad. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Nosotros tenemos la misión de trabajar el día de hoy desde cero el curso de redes y subestaciones. ¿Por qué desde cero? Muchas personas que llegan a esta Masterclass por primera vez, pues recién están adentrándose en el mundo de la ingeniería, son estudiantes del 8º ciclo, algunos del 7º, incluso he tenido alumnos que son de 3º o 4º ciclo que están emocionados con la carrera y quieren ya empezar esos cursos importantes, esos cursos que se van a enfocar a la parte eléctrica y están un poco cansados ya de llevar mate 1, 2, mate 3, 4, 5, de repente física 1, 2, 3, física del estado sólido, radiación electromagnética, un montón de cursos que son muy interesantes, pero ellos quieren ya iniciar con el tema profesional. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy en esta clase, que nos va a durar aproximadamente 1 hora, 1 hora y media, y vamos a estar bordeando por ahí, es adentrarnos rápidamente, de una forma muy sencilla, con terminología muy simple, al mundo de las redes eléctricas, al mundo también de las subestaciones de distribución. Perfecto. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque queremos que aquellas personas que recién están empezando pues puedan captar desde el inicio y no le agarren de repente miedo, porque a veces cuando hablamos con terminología muy difícil o comenzamos a ver planos desde el inicio, como que la persona va sintiendo que le falta todavía mucho conocimiento y en realidad no es así. En realidad todas estas cosas son muy sencillas, solo que tienes que tomar el hilo. Y una vez que vas tomando el hilo, todo lo demás se va haciendo más fácil. Es como construir una casa. Si tú haces buenos cimientos, pues puedes levantar 1, 2, 3, 4 pisos, 5, 6, 7, hacer todo un edificio. Pero si tus cimientos son débiles, pequeños, entonces no vas a poder construir o edificar un imperio sobre ello, ¿me entienden? Y para aquellos que son ya del sector y están metidos en el tema de electricidad, imagínense ustedes, tienen una casa de 1 piso, pequeña, en una zona rural, muy alejada de todo, y de repente quieren construir 5, 6 pisos, 7 pisos para que vivan 10, 15, 20 personas. Y ahí es cuando te das cuenta de que los 200 watts que te daban en ese lugar donde estabas o 400 watts no son suficientes para la cantidad de televisores, refrigeradoras, para la cantidad de luces, de repente equipos especiales que estás llevando, de repente calefacción. Hay muchos temas que nosotros tenemos que ir entendiendo. Primero entonces, necesitamos trabajar desde cero. Necesitamos entender que debemos tener el conocimiento teórico bien trabajado, bien cimentado para poder avanzar. El problema es que cuando eres estudiante, lo que buscas es cumplir con lo que te han pedido. ¿De qué se trata esto? Imagínate un docente y les dice, esta es la tarea. Para que puedan aprobar el curso, pues deben hacer su informe sobre la tarea. El problema es que la tarea es algo que tú no entiendes. Y vas a buscar a alguien que te ayude, pero no vas a buscar a esa persona para que te ayude porque quieres aprender, sino porque quieres cumplir la tarea para que puedas aprobar el curso. Y esto pasa con los universitarios. Los universitarios no quieren aprender, quieren aprobar sus materias.
Es por eso que son capaces incluso a decir, yo te pago, hazme la tarea. Y eso es algo que encuentras constantemente. ¿Y qué es lo que pasa ya a nivel profesional? El profesional muchas veces no quiere aprender tampoco. Lo que quiere es que le hagan el trabajo. Si puede encontrar una persona que le haga el trabajo, pues ¿para qué lo va a intentar hacer él? Y ese es otro problema. La idea es que cuando estemos nosotros en esta clase, realmente la estemos haciendo porque queremos aprender. No porque queremos pasar una materia, no porque queremos que nos resuelvan una pequeña interrogante que tenemos. Porque si nosotros vamos a resolver solo o vamos a estar en un curso solo porque queremos que nos resuelvan un interrogante, estamos mal. Para eso hay consultorías, hay asesorías que te pueden dar. Claro que el costo es distinto. Entonces, ¿cuál es la visión que tienes? Si tú piensas que entrando a un curso vas a poder solucionar un pequeño problema que tú tienes y vas a gastar poco para poder solucionarlo, es una visión muy pobre de las cosas que deberías hacer como profesional. Y si tú piensas, siendo estudiante, que vas a entrar a un curso para que puedan resolverte esa tarea que tienes porque quieres solamente aprobar el curso, pues también estamos mal. ¿Me entienden? Muy bien. Profesor, entonces, a mí, miren, me gustaría aprender sobre el tema de redes de distribución. Yo sé que hay redes subterráneas, redes compactas, hay aéreas en fase independiente, pero mi pregunta, profesor, es, por ejemplo, ¿cuándo yo uso una red compacta? ¿O qué cosa es un conductor autoportante? Por ejemplo, profesor, si yo tengo una red en baja tensión o en media tensión, mi pregunta sería, cuando yo no estoy cumpliendo con las distancias mínimas de seguridad. ¿Y cómo puedo saber si estoy cumpliendo o no? Cuando hay cruces, profesor, entre una línea y otra, ¿cómo podría saber si estoy a las distancias mínimas de seguridad para no estar incumpliendo con la norma? Que más que incumplir con la norma, que no debe ser nuestra preocupación, que yo podría ocasionar un accidente si no estoy cumpliendo con esas distancias mínimas establecidas, porque son ya valores que se han analizado previamente. Entonces, es importante el sentido que le vamos dando a cada cosa y lo que vamos buscando. Profesor, ¿y cuál es el objetivo principal de esta masterclass? Muy bien, estimado amigo, vamos a tratar de dejar el punto de partida para que tú apliques la normatividad vigente en el país donde te encuentras. Nosotros vamos a hablar de la BDE, que es una norma alemana muy buena, la IEC o IEEE, pero tú le vas a poner la sazón. Por ejemplo, si eres de Honduras, tal vez trabajas en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENE, o el ATREL. Si eres de México, con la Comisión Federal de Electrificación, o de Colombia, tal vez trabajes con el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, la NTC, o la DGR, Dirección General de Electrificación Rural en Perú, o su código de suministros, o su código nacional, en Bolivia, con el CRE, la Cooperativa Rural, o tal vez eres de Argentina, la Asociación Electrotécnica Argentina, en fin. De donde seas, hermano, si tú conoces los principios, las normas las puedes aplicar muy fácilmente a tu modelo. Sino que a veces las personas dicen, ¿y este conocimiento que tú brindas le sirve a mi país? Hermano, Kirchhoff es Kirchhoff. Las leyes de la física son universales. Hay cosas que son universales y hay consideraciones que puede tomar tu país con lo que respecta a distancias mínimas de seguridad, a consideraciones de materiales, a formas, pero eso simplemente leyendo, que es algo que no le gusta hacer a la gente, pero simplemente leyendo lo puedes aprender. Lo que vas a ver, no solamente en esta masterclass, sino en nuestros cursos, es lo que no puedes ver en una norma. El por qué. Ese te lo enseñamos. Si tú entiendes el por qué, la cosa cambia. Por eso es que cuando nosotros desarrollamos cursos, lo que hacemos es trabajo en pizarra, trabajo en Excel, trabajo con software y comparamos resultados. Los resultados son importantes porque cuando hay diferencias te hacen entender qué consideraciones estás tomando en un punto y qué consideraciones toma el software que tú no estás tomando en cuenta en ese momento. ¿Me entienden? Entonces, es muy importante que nosotros entendamos el por qué. Y una vez que entendamos el por qué, recién vamos a
aplicar la normatividad vigente de nuestro país. Y es ahí cuando ya pues tenemos todo el proyecto verdaderamente mapeado. Muy bien, comencemos. Para comenzar, estimado amigo, tenemos que hablar de las subestaciones. Primero que nada, 3 tipos de subestaciones de distribución, una clasificación simple y rápida: subestaciones convencionales, subestaciones aéreas y subestaciones compactas. Cada una de ellas las vamos a utilizar dependiendo de la situación. ¿Cómo es esto que dependiendo de la situación? Si por ejemplo estamos en un lugar donde no hay espacio para poder instalar una subestación, de repente no hay unos 30 metros cuadrados, 40 metros cuadrados, 50 metros cuadrados de espacio donde podría poner una subestación en caseta, que es una subestación convencional, voy pensando entonces en colocar de repente una en un sótano. Imagínense ustedes un edificio. Y si ustedes quieren colocar la subestación del edificio, lo primero que deben pensar es en colocar una subestación en caseta. Miran los costados y no hay forma. El costo del metro cuadrado es muy caro en esa zona, así que está ocupada y nadie te va a dar 50 metros cuadrados para que puedas colocar tu subestación al costado, ya sea una industria, sea una urbanización. Entonces ahí tenemos un pequeño problema. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Puede ser una subestación en el sótano del edificio. Si es en el sótano, necesitamos una cierta área para colocar nuestra subestación, pero también tenemos algunos riesgos. Imagínense incendios. Entonces ahí tenemos que decidir qué tipo de transformador vamos a colocar. Pues me convendría un transformador seco, por ejemplo, y así vamos pensando nosotros en los pros y contras que vamos a tener y en base a eso vamos construyendo. Entonces tú dices, profesor, subestaciones convencionales son en caseta o puede ser subterránea, profesor, en los sótanos de los edificios o de repente en un parque hay unas rejillas, una especie de caseta subterránea en el jardín, que es poco común, pero hay, y esa podría ser una subestación convencional. Claro que sí. También las hay aéreas, y estas las vas a encontrar en las zonas suburbanas, o de repente en las zonas rurales. Ahí vamos a encontrar subestaciones monoposte, biposte, y que son otro tipo de subestaciones que también por la situación son bastante eficientes, económicas, fáciles de implementar. Ahora, también están las compactas. Entonces, nosotros tenemos subestaciones convencionales, que son en caseta o subterráneas, donde podríamos tener transformadores de 50 kVA, de repente 630 kVA, incluso más, o 2 transformadores de 630 kVA subterráneas, solo si no es factible la subestación en caseta. Aéreas, pues pueden ser monopostes o bipostes, y ellas pueden estar también, si es monoposte, de repente hasta un poco más de 100 kVA, depende de su estructura, pero por lo general vas a encontrar transformadores monofásicos, 2 de 25 kVA o 3 de 25 kVA, para formar uno de 75, y eso es la subestación monoposte. Y la biposte podría estar oscilando entre 50 a 630 kVA, y eso, como les digo, varía. Recuerden ustedes, cada uno tiene sus propias características o las características de su sistema en el país donde se encuentra. Tu país trabaja de una forma, mi país trabaja de otra forma, es así, pero sobre eso sí, las bases generales para todos. O sea, el conocimiento universal va abajo y encima va pues las consideraciones de cada uno de nuestros países. Por ejemplo, en Perú vas a encontrar niveles de tensión de 10 kilovoltios, 13,8, 22,9, 34.5, pero en Ecuador vas a encontrar 6 kilovoltios, 13 kilovoltios, 22, 34.5, en Bolivia 10.5, también 34.5, cuando son largas zonas rurales, tramos bastante largos, buscamos disminuir pérdidas. Y así. Perfecto. Entonces, profesor, ya entendí, una subestación es un sistema que permite conectar redes de diferentes niveles de tensión. Puede ser media tensión a media tensión a baja tensión. Puede ser un punto de conexión también para nuestros sistemas. Así es, eso es una subestación. Listo. ¿Qué tipos hay? Convencionales, aéreas y compactas. Cuando hablamos de subestaciones
en caseta o subterráneas, por ejemplo, son las subestaciones convencionales. Si hablamos de aéreas, monoposte y biposte, y si hablamos de compactas, que son las que tienen pues es un paquete especial, ¿no? Un pack donde te vienen las protecciones o la protección y maniobra, todo pues incluido dentro, y estas pueden ser en bóveda o tipo pedestal. En bóveda pues son las que están instaladas pues sobre una bóveda de concreto en la vereda, y otras que son en pedestal, que están instaladas pues sobre una base de concreto. Uno es una bóveda de concreto, el otro es una base de concreto, y ellas se pueden oscilar, si es en bóveda, entre 50 o 250 kVA, y si es pedestal, por ejemplo, podemos estar hablando de transformadores de 100 kVA a 630 kVA tranquilamente. Muy bien, de esta forma entonces nosotros vamos conociendo a los tipos de subestaciones. Profesor, ¿y cuándo voy a utilizar cada uno de ellos? ¿Cómo sé si debo trabajar con una subestación tipo bóveda? ¿Cómo sé si debo trabajar en una subestación aérea? Si de repente debería estar trabajando en una subestación monoposte, biposte o tal vez compacta. ¿Qué características voy a tener o cómo voy a descubrir ello? Muy bien. Primero, si son cargas residenciales, pueblos jóvenes, vas a oscilar entre 100 a 160 kVA. Lo ideal, sale de tu cabeza, comienzas a pensar, miras a la calle y encuentras las subestaciones biposte, principalmente, o subestaciones monoposte, si es de repente un anexo, un caserío, un asentamiento humano. Podrías estar utilizando 3 transformadores de 25 kVA o 2 transformadores de 25 kVA. Muy bien. Pero si son edificios, zonas industriales, comerciales, ya vas pensando en la subestación en caseta. De no ser posible, la que está en el sótano de ese edificio o industrial o comercial. Pero de no poder, vas pensando en las de bóveda y tipo pedestal. Ojo, en la de bóveda hasta con el límite de 250 kVA. Puede ser que en tu país sea un poco más, un poco menos, por ahí va el límite. Entonces, depende mucho del tipo de carga que nosotros tengamos. Cargas residenciales, pueblos jóvenes, anexos, caseríos, asentamientos humanos, son aéreas, monoposte y biposte. Si son edificios, zonas industriales, comerciales, ahí vienen bóveda, tipo pedestal, caseta, o sea, todo lo que tiene que ver con subestaciones compactas y las subestaciones convencionales, dependiendo de la posibilidad de colocar cada una de ellas. Muy bien. Ahora, también depende del tamaño de nuestras cargas. Si por ejemplo tienes cargas que son superiores a los 50 kilowatts, ya tenemos que ir pensando en una protección especial, un cuidado especial. Si por ejemplo superamos los 200 kilowatts o 250 kilowatts, ya tenemos que pensar que estas cargas no deberían ser en baja tensión, sino en media tensión. Si de repente estamos entre 50 y 500 kilowatts, debemos pensar en un seccionador. Recuerden que el equipamiento depende del tipo de carga. Si estamos, por ejemplo, arriba de los 500 kilowatts, imagínense ustedes 2000 kilowatts o 2500 kilowatts, ya debemos ir pensando en que esto se debe ubicar en una troncal. Debe haber un interruptor automático, debe haber relés de sobrecarga, tiempo definido. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles con todo esto? Que dependiendo del tipo de carga, nosotros vamos a ir viendo qué tipo de subestación vamos a colocar. Muy bien, entonces profesor, yo me pongo a pensar y digo, si de repente estoy en una zona rural, alejada de todo, pero es una zona pequeña, no tiene muchas casas, yo debería estar pensando en una subestación aérea. De repente, profesor, una subestación monoposte o biposte. Claro que sí, de repente ese sistema se presta para que tengas 3 fases en media tensión y un neutro. Y de repente ahí tengas una derivación de 2 fases y un neutro. Y lo vayas a llevar al lugar pues de la carga. Porque si vas a estar llevando las 3 fases, de repente te va a salir muy costoso. Lo ideal aquí es que vayamos entendiendo nuestra carga, su comportamiento. Profesor, ¿y cómo yo llego a esa conclusión? ¿Cómo yo sé qué cargas tengo? ¿Cómo yo puedo saber si realmente para mí es útil este tipo de subestación? ¿Cómo puedo analizar a mis cargas? Para eso hay un análisis de caracterización de la carga. Entonces, cuando nosotros caracterizamos la carga, ¿qué quiere decir esto?
tomamos una muestra representativa de todas las cargas que tenemos, las analizamos, las separamos por estratos y analizamos sus comportamientos, sus características, y en base a eso sacamos un perfil. Ahora, todo esto es un estudio largo, ojo, porque está la parte del estudio preliminar, el cual sacamos un informe, hay un diseño muestral, hay mediciones en campo, hay una validación de datos, después hay un análisis profundo de los datos, utilizamos software como por ejemplo el SPSS, y calculamos lo que es la desviación estándar, la varianza, covarianza, sacamos los intervalos de confiabilidad. Es todo un mundo para poder caracterizar nuestras cargas. Después de ello, pues las vamos agrupando, sacamos los gráficos de perfiles de carga de cada uno y según pues las curvas que vamos trabajando nosotros, vamos a ir agrupando finalmente nuestras cargas para obtener ya la parte de las tarifas, las zonas, estratos y los factores pues de información importante que nosotros debemos tener, como son el factor de carga, factor de demanda, factor de utilización, que se van creando, los vamos creando en base pues a toda esta información de caracterización de la carga. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos o creamos una carga modelo, podemos encontrar todos estos factores. Entonces, cuando yo tengo un proyecto real y le calculo esos factores, puedo ver en base a lo que me salieron los factores y en base a mi modelo dónde me encuentro. Es un punto bastante importante, lo analizamos en el curso completo. Profesor, a ver, déjeme ver si entendí. Primero, yo debo conocer el tipo de proyecto que voy a hacer. De repente es una ampliación, un mejoramiento, de repente voy a hacer la construcción de una red, una subestación desde cero. Para ello, yo debo conocer entonces el tipo de proyecto y una vez que tengo el tipo de proyecto, necesito conocer a las cargas que voy a alimentar. Si son industriales, si son un anexo, un caserío, un pueblo joven, si es de repente una zona residencial, el tipo de carga es importante. Tengo que ver si hay cargas resistivas, capacitivas, inductivas, cargas combinadas. En base a ello, yo voy a decidir qué tipos de subestaciones, o por lo menos voy a tener ya la idea en mi cabeza de qué tipo de subestaciones voy a utilizar. Una vez que yo tengo claro el tipo de proyecto que voy a hacer, los tipos de carga que voy a encontrar, necesito conocer las demandas. Entonces, yo debo hacer un análisis de la proyección de demanda, tengo que tener mi estudio de caracterización de la carga. Y para poder hacer estos estudios, yo necesito una muestra. ¿Cómo es esto de una muestra? La muestra vendría a ser, imagínense una empresa grande, concesionaria de energía, tiene información de consumos de un montón de sus usuarios, bueno, de todos sus usuarios, pero de ahí te puede dar una parte. Esa parte es una muestra del lugar donde tú vas a hacer el trabajo. Entonces, en base a esa muestra, vas a sacar las características de las cargas, los factores importantes, como le había dicho, factor de carga, que es muy importante para que tú puedas seleccionar el alimentador adecuado, y eso lo vamos a ir viendo en el curso. En el curso seleccionamos alimentadores en media tensión, en baja tensión, seleccionamos transformador en base a la capacidad de corriente que tiene y vamos a ir construyendo la subestación y la red de distribución eléctrica. Muy bien, entonces se entendió esta parte. Yo necesito conocer las cargas, dónde se ubica para que a partir de ello sepa si la línea que voy a tender para poder llegar hacia las cargas y colocar mi subestación va a ser larga, bueno, larga entre comillas, ojo, porque estamos ya hablando de líneas cortas en sí, porque son menores 80 kilómetros. Todos estos proyectos que nosotros estamos viendo son líneas cortas, pero entre las líneas cortas, pues hay cortas muy cortas, más o menos cortas y largas, ¿no? A eso me refiero, y en base a ello, en base a la longitud y potencia, yo puedo encontrar un nivel de tensión. Lógicamente, si trabajamos con el sistema eléctrico interconectado, debemos nosotros ceñirnos
a los niveles de tensión con los cuales trabaja. Pero en caso tú vas a construir un sistema aislado, tú podrías encontrar un nivel de tensión adecuado utilizando, por ejemplo, la fórmula de Alfred Steel, y eso lo vemos con un Excel en el curso. De esta manera te va a ser mucho más fácil encontrar el nivel de tensión óptimo para tu proyecto. Profesor, entonces ya voy entendiendo. Primero, tengo que saber qué tipo de proyecto, si es mejoramiento, si es ampliación, si es construcción desde cero. Entonces, una vez que ya sé qué tipo de proyecto, a quiénes va dirigido, los tipos de carga que voy a encontrar. Una vez que tengo eso, las cantidades, lógicamente, alumbrado, público, electrobombas, si las hubieran, todo lo que es el servicio particular, cargas especiales de uso general, todo, cargas domiciliarias, todo ello me va a permitir conocer una demanda total. Tengo que tomar esa data y hacer proyecciones. Y para hacer proyecciones me sirven los estudios, ya sea el ente regulador que hace sus estudios y te da características de las cargas en base a zonas o sectores típicos o clases, como le llamen en el país donde tú te encuentras. En base a eso tú ya te vas a hacer una idea para que puedas encontrar esas demandas máximas que te van a permitir a ti hacer o seleccionar los alimentadores adecuados en baja tensión. Esos son puntos muy importantes que debemos tener en cuenta. Una vez que seleccionas tus alimentadores, una vez que calculas la corriente simultánea en demanda máxima, sumas todas las corrientes según los ejes, porque acuérdense que acá viene la potencia activa y reactiva, corriente activa y reactiva, también podemos hablar de ello. Y esa corriente llega al transformador, la sumamos vectorialmente y vamos a encontrar la corriente que va a pasar por nuestro trafo. Y eso nos llevamos a una tablita donde vamos a encontrar los transformadores y la máxima capacidad de corriente de cada uno, y en base a esa corriente vamos a decidir qué subestación vamos a utilizar. El tipo de sistema que vamos a tener puede ser monofásico, bifásico, trifásico, simple terna, doble terna. De repente vamos a utilizar un sistema trifásico con neutro o de repente sin neutro. Todo eso va a depender del alejamiento que tenemos, de la cantidad de carga que vamos a alimentar, y así vamos nosotros trabajando en las redes. Ya hemos visto también a las subestaciones y ya tenemos claro que dependiendo del lugar, si es una zona rural, un pueblo joven, si de repente es una zona industrial o tal vez una zona comercial, ya tenemos luces de qué tipo de subestaciones vamos a utilizar, y en base a la carga también, si va a estar en una troncal o en una derivación, dependiendo del tamaño de nuestra carga, qué tipo de protección, con seccionadores, interruptores, recloser, cuándo vamos a utilizar cada uno de ellos, cómo coordinamos recloser, fusible, seccionalizadores, fusibles, recloser, en fin. Todo esto son puntos importantes que nosotros debemos ir trabajando a lo largo de nuestros cursos. Como les decía, tenemos el curso de diseño de proyectos electromecánicos en baja y media tensión, redes y subestaciones, tenemos metrados y presupuestos, diseño de líneas, puesta a tierra, análisis de cortocircuito, flujo de potencia, tenemos también los transitorios, en fin, un montón de cursos disponibles para aquellas personas que desean participar, que desean conocer. El gran problema, como siempre les digo, es que las personas quieren estudiar para aprobar un examen, y los que trabajan quieren estudiar solo para resolver su problema inmediato en la empresa. Y las cosas no deben ser así, las cosas deben ser integrales, completas. Así que si tú deseas verdaderamente aprender, forjar esos cimientos que te permitan a ti desarrollar proyectos en alta, media, baja tensión, lo que necesitas son estos tipos de cursos. Y tienes la disponibilidad, hermano, y un descuento con el cupón que te vamos a dar. En el proyecto nos piden planos, y los planos provienen de nuestro diseño. Hay una vista de planta, una vista de perfil de nuestro proyecto. Están los postes, la distancia de separación entre cada uno, la flecha que genera el conductor, que es una longitud vertical que cae en el punto medio del vano. Eso también lo podemos ver en el curso. Necesitamos entonces conocer las flechas, longitudes, los esfuerzos, muy importantes, los esfuerzos que vamos a ir encontrando a lo largo de nuestro sistema. Recuerden ustedes que
que vamos a tener esfuerzos longitudinales, transversales, verticales, y para poder atenuar de repente esos esfuerzos transversales salen lo que son retenidas, riendas o tensores transversales. Y para los esfuerzos longitudinales, ahí están las retenidas, riendas o tensores longitudinales. Cada país tiene un nombre distinto a este elemento que es tan importante. Lo importante de los software es que nos van a permitir hacer cálculos, el cálculo mecánico de conductores, el cálculo mecánico de estructuras, la cruceta, por ejemplo, un punto muy importante. Necesitamos conocer los esfuerzos. Aparece lo que es el vano peso de corte, el vano peso de flexión. Encontramos los máximos valores en vano peso y vano viento, que son longitudes que afectan vano peso con esfuerzos verticales a la estructura y el vano viento con esfuerzos transversales. Las vamos a conocer, con ello vamos a poder diseñar, vamos a poder entender de qué materiales serían mejor nuestras crucetas en base al tamaño de nuestros vanos que vamos a tener, en base también a la geografía o topografía del proyecto, porque eso va a indicar que si es llano, vanos cortos. Si hay mucho desnivel, vanos más largos, conductores con sección más grande, por lo tanto, crucetas mucho más fuertes. Todo eso tenemos que ir trabajando para poder desarrollar diseños adecuados. Profesor, entonces quiero entender, yo necesito, punto número 1, conocer qué tipo de proyecto. Punto número 2, conocer el tipo de cargas. Punto número 3, hacer un análisis de la caracterización de las cargas que yo voy a tener para saber su comportamiento. Punto número 4, obtener sus factores importantes como el factor de demanda, factor de carga, que me va a permitir a mí seleccionar alimentadores, que me va a permitir a mí conocer cantidades de corriente que van a pasar por el transformador, que me van a permitir a mí seleccionar en base a la capacidad de corriente el transformador adecuado. Profesor, entonces ya tengo transformador adecuado, ya tengo los alimentadores en baja. Puedes calcular también el alimentador en media tensión, nivel de tensión con la fórmula de Alfred Steel en función de la potencia y longitud. Ya tenemos entonces ello. Ahora sí vamos a la parte mecánica. Vamos a ubicar los postes, vamos a ver la separación entre un poste y otro, vamos a encontrar la flecha, la longitud del conductor. Vamos a encontrar los esfuerzos vertical, transversal, longitudinal. Vamos a calcular tal vez un árbol de carga si nos alcanza el tiempo. Vamos a desarrollar toda la parte mecánica, los esfuerzos verticales muy importantes de flexión, pandeo. Vamos a ver las cimentaciones, cuando utilizamos o necesitamos utilizar cimentación o no. Hay muchas fórmulas que vamos a ir conociendo en archivos en Excel que vamos a ir utilizando. Profesor, nosotros hemos hablado de las redes de distribución aérea, pero también existen redes de distribución subterráneas. Quisiera saber cuáles son las ventajas, desventajas, por qué tendría que utilizar una red aérea o por qué tendría que utilizar una red de distribución subterránea. Muy bien, puntos importantes entonces, ventajas que tendríamos en una red de distribución aérea. Primero, costos de construcción bajos. Si tú estás preocupado porque tu proyecto es rural, porque tus cargas son pequeñas, sería difícil para ti, sería, digamos, no factible económicamente trabajar una red subterránea. Ahora, si tus cargas son bastante grandes y quieres reducir el impacto visual que podrías tener, que es una desventaja bastante grande, podrías trabajar con redes subterráneas. Pero como te digo, si es una zona rural, recuerda que el mantenimiento va a ser sencillo. ¿Y qué desventajas, profesor, voy a encontrar? Por ejemplo, hay una mayor contaminación visual, hay una menor confiabilidad, está expuesta a una mayor cantidad de fallas. Las redes de distribución subterráneas, por el contrario, tienen una mayor confiabilidad que las redes de distribución aérea, no producen contaminación visual, son más seguras para las personas, no vas a ver accidentes como los ves tan impactantes en las redes de distribución aérea. Es mucho más segura contra el vandalismo también. Imagínense ustedes a unos niños pastoreando con sus ondas y también apuntándole a los aisladores de las líneas de transmisión
para ver quién rompe o destruye más aisladores, ¿no? Entonces, no llamemos vandalismo también a lo que hacen los niños, podríamos llamarlos travesuras, pero son problemas perjudiciales para nuestro sector. Muy bien, ¿qué desventajas entonces va a encontrarse en una red de distribución subterránea? Definitivamente un costo mayor de construcción, una dificultad para acceder a las fallas, a la ubicación de nuestras fallas, un mantenimiento más complejo, podríamos decir que están también más propensas a los roedores, a la humedad, en fin. Muchos puntos importantes que en el curso, por supuesto, los vamos trabajando. La idea es que ustedes puedan participar en el curso y puedan llevarse todo este conocimiento que vamos mencionando en la Masterclass con archivos en Excel, con diseños de software que nos permitan tener una visión clara de cómo desarrollamos proyectos en baja y media tensión. Muy bien, estimado amigo, si tú crees que el mundo de las redes de distribución de energía, que el mundo de la electricidad es un mundo impactante, es un mundo hermoso, yo te invito a seguir nuestros cursos. Tenemos cursos intensivos por Zoom, tenemos una plataforma Baiki, que es una comunidad con más de 50 cursos actualmente de todo nuestro sector. El mundo de la ingeniería es cada vez más competitivo. Necesitamos profesionales que no solo estén capacitados técnicamente, sino también en habilidades gerenciales, habilidades blandas, que les permita transmitir su conocimiento a las demás personas, lógicamente para cumplir la función del ingeniero, que es servir. En los distintos cursos que nosotros brindamos, aprenderás desde cero, con terminología sencilla. Así que si llegas a participar en alguno de nuestros cursos, tienes que entender que iremos de menos a más y lo que buscamos es que tengas unos buenos cimientos para que puedas ser un gran profesional. Un fuerte abrazo y nos vemos en clase. El mundo de la ingeniería necesita profesionales cada vez más completos, que puedan conocer el desarrollo de proyectos a nivel macro para que puedan tomar decisiones en base a su experiencia y conocimiento. Aquí en CONSAP tienes la gran oportunidad de aprender a un precio insuperable. Nosotros no solo te capacitamos con diapositivas o software, nosotros utilizamos pizarra y demostramos cada una de las fórmulas que llega a nuestras manos, con el fin de que tú entiendas el porqué de cada cosa que haces. Nuestro principal objetivo, estimado amigo, es que tengas base y para ello te brindamos experiencias y terminología sencilla. En pocas palabras, trabajamos desde cero para que el resto se te sea muy fácil conseguir. Este mes tenemos el curso de diseño de proyectos electromecánicos disponible vía Zoom. Ustedes adquieren el curso y no solo se llevan esa versión, que es la 7ª del curso, sino también te llevas las versiones anteriores, temas, de repente conceptos, ejemplos que hemos visto en versiones anteriores del curso, también vas a tener acceso a ellos. Vas a tener acceso al ebook de preguntas y respuestas, al material de la zona de descargas, distinto material de distintos temas, de distintos cursos, tienes acceso porque te has convertido en miembro de nuestra comunidad. Estimados amigos, aquí cuando una persona lleva 1 o 2 veces los cursos, por lo general siempre hay una tercera, cuarta, quinta vez, porque primero, tenemos precios especiales para los miembros de la comunidad. Segundo, nosotros nos preocupamos en siempre renovar y tener material nuevo para nuestros alumnos. Tercero, buscamos llegar a la mayor cantidad de personas. Este mes también tienes el curso de análisis de flujo de potencia y cortocircuito, donde conoceremos la teoría y trabajaremos con software. El curso de metrados y presupuestos, también con un descuento especial para aquellos que son miembros de la comunidad. Así que si estabas pensando en algún determinado momento llevar algún curso con nosotros, creo que esta es una gran oportunidad. Se vienen también el curso de redes y subestaciones en su 4ª edición. Tenemos el curso de líneas de transmisión en su 2ª edición y el de puesta a tierra también ya vamos por la 4ª edición del curso. Así que, estimado amigo, tienes una gran oportunidad de poder aprender a un precio bastante bajo, teniendo material
adicional de otros cursos para que puedas entrenarte, teniendo las versiones anteriores y las versiones futuras del curso que tú adquieres, así como el ebook de preguntas y respuestas, donde vas a encontrar las consultas de tus compañeros y cómo nosotros las resolvemos. Un fuerte abrazo y sinceramente espero verte en clase. Hasta luego.